Pastor, quien nos presenta el mensaje de esta tarde titulado El compromiso de un pueblo restaurado. Vamos a orar ahí como nos encontramos, hermanos. Oremos al Señor. Bendito Dios, en esta hora te rogamos que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, ayudándonos a entender tu gran amor que ha sido derramado por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Y que por la perfecta obra de Cristo, Señor, que ha sido efectuada en nuestra vida, podamos ver el valor incalculable de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y que podamos estar dispuestos, Señor, a servirte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, Señor, porque solamente tú lo mereces. En Cristo Jesús. Amén. Recuerdo, hermanos, hace varios años, ya bastantitos años, yo le preguntaba a un pastor que tuve de una persona que tenía, no sé cuánto tiempo tenía, quiero pensar que relativamente tenía poco, o eso es lo que yo entendí. Tenía poco asistiendo a la iglesia y yo le decía, oiga, pastor, sí sabe que la hermana tiene pues algunas conductas, por así decirlo, no nada muy grave, no se espante, ni la conocemos, ni la conoce usted, pero no unas conductas, algo no tan cotidiano de un cristiano, por así decirlo. Y me decía, sí, sí lo sé, tiene poco asistiendo, vas a ver, no va a pasar mucho y va a ir dejando todas las cosas. Y yo pensaba, no, el pastor tiene que ir, le tiene que decir, deje eso, o váyase aquí, o Dios la va a quemar con leña verde, o algo parecido, ¿no? Curiosamente el pastor no hizo nada que ver con lo que yo pensaba en su momento. Qué bueno, gracias a Dios. Pero lo que pasó es que, curiosamente, en el transcurso de algunos meses, recuerdo a esta hermana después dando un testimonio diciendo que sí, que ella verdaderamente sabía que hacía prácticas que no eran correctas delante de los ojos de Dios y que empezó a dejarlas de hacer, y simple y sencillamente las empezó a dejar de hacer. Y yo le volví a preguntar al pastor por qué ya sabía él que ella las iba a dejar de hacer. No recuerdo exactamente la respuesta del pastor, pero sí recuerdo la idea que me decía que cuando uno verdaderamente encuentra el valor en Cristo, uno cambia. Cuando uno encuentra o sabe lo que Cristo ha hecho por él y el valor incalculable que es Cristo para con nosotros, uno cambia. Uno no ve otra forma más que seguirle a Él, obedecerle a Él y hacer no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? En el capítulo 8 del libro de Nehemías, no lo voy a leer, pero en el capítulo 8 nos habla de este arrepentimiento que tuvo el pueblo, este momento en el cual se acercó el pueblo a la palabra de Dios, empezó a reflexionar. En el capítulo 9 nos habla en gran medida de que el pueblo empezó a recapacitar de la fidelidad de Dios, de lo infieles que habían sido ellos. Y ahora en el capítulo 10 nos lleva como de la mano de nuestra vida cristiana, que cuando conocemos al Señor, cuando vemos su gracia, lo que consigue, lo que nos lleva de manera natural es a un compromiso con el Señor. En el capítulo 10 nos habla, como lo decíamos ahorita como el título, el compromiso de un pueblo restaurado. Amados hermanos, nadie se puede comprometer a hacer las cosas correctas delante de Dios si antes no ha sido restaurado. Dice su palabra, no hay un justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Nuestra naturaleza, hermanos, no es una naturaleza de que alguien sin Cristo desea ser conforme a la voluntad de Dios. Al contrario, lo que deseamos hacer es hacer nuestra voluntad, ¿sí? Pero cuando conocemos a Cristo, cuando vemos que Él es la perla de gran precio, y ahora sí como el mercader, dice de la parábola que el mercader encontró la perla de gran precio y ¿qué hizo? Se deshizo de todas sus posesiones con tal de hacerse poseedor de esa perla. Y algo sucede similar en nuestra vida cristiana. Cuando conocemos al Señor,
admiramos a Él, entendemos quién es Él y quién somos nosotros, decimos, vale la pena dejarlo todo y comprometernos con Él. Solo y exclusivamente con Él. Dice Josué en el libro de Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿sí? Única y exclusivamente a Dios. Y es un compromiso que Josué tiene, porque Josué entendía cuál era el valor de Dios, lo que Dios había hecho con ellos, cómo Dios los había introducido a la tierra prometida y les había dado tanta en abundancia, y al ver toda la misericordia del Señor solamente le quedó comprometerse con Él. En esta hora, hermanos, mi deseo es que podamos ver 3 compromisos esenciales de un pueblo restaurado, que aquí lo podemos encontrar en este pasaje, y que en esta hora, al término de esto, podamos salir comprometidos con el Señor, aún más comprometidos con el Señor. El primer compromiso de este pueblo restaurado es una entrega comunitaria al pacto de Dios. No lo voy a leer, hermanos, porque es una lista de nombres y voy a hacer el ridículo tratándolos de leer, pero del verso 1 al 29 se menciona una lista de nombres, aproximadamente 84 líderes que se mencionan aquí, que aparecen firmando en relación a este acto cooperativo de comprometerse con Dios. En esta semana, cuando volví a leer estos versículos y volví a ver esta lista, yo pensé, qué sabio fue Nehemías, ¿no? Porque eso es lo que yo hubiera querido hacer cuando hacemos, bueno, a mí no me ha tocado aquí, pero en otros lugares, hermanos, donde de repente, todos menos aquí no pasa eso seguramente. De repente a los hermanos les decimos, hermanos, ¿quién puede comprometerse a venir los viernes de oración, los miércoles de estudio o los lunes a la femenil? Y muchos, cuando se hace la pregunta, cuando se motiva la iglesia, todos levantan la mano, o media iglesia levanta la mano. Yo quisiera en algunos momentos levantar la lista y hacerlos firmar para ver si su compromiso era serio o no. Creo que yo si les dijera, hermano, firme, para nada más para estar de acuerdo de que sí es cierto que va a venir, yo creo que a la mera hora muchos dijeran, mejor bajo la mano, ¿no? Mejor así no tanto compromiso, o sea, me puedo comprometer, pero no tanto con Dios. Quiero que pensemos en esto. Esos hombres, más de 80 y tantas personas, se comprometieron con Dios, hermano, al tal grado que su nombre aparece en la Biblia. Usted sería capaz de comprometerse con Dios al tal grado que lo puedan recordar generaciones tras generaciones tras generaciones, y que luego sus hijos o nietos dijeran, no hombre, puro cuento de mi papá, mucho nombre, mucha firma, y no volvió a aparecerse los viernes de oración ni a la dominical, ¿no? Mucho compromiso cuando somos miembros en plena comunión y decimos, sí, prometemos someternos a la autoridad eclesiástica, a esto y el otro, y de repente 3 doritos después, pues no parece, ¿verdad?, mucho el compromiso. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Primero, lo que quiero que podamos entender, este compromiso de este pueblo restaurado no fue de 1 o 2 personas, no fue de Nehemías solamente, fue de un pueblo unido. Vaya, el compromiso es de un pueblo que ha sido restaurado. Lógicamente, si un pueblo ha sido restaurado, no va a firmar 1 o 2 personas, va a firmar un gran número de personas que se comprometen a servir y a ser guiados por el Señor. Vaya, en otras palabras, el compromiso con Dios, hermano, es cooperativo, es de una iglesia, es de un cuerpo de Cristo, ¿sí? Nadie en la faz del universo, de lo que somos llamados a ser iglesia, ha sido llamado a ser un llanero solitario. No, somos llamados a pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿sí? Usted y yo, a lo mejor uno que otro seremos uña, dedo, la oreja o cualquier otra parte, pero solamente somos una parte pequeña dentro de todo lo que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el cuerpo de Cristo no solamente es una oreja, no solamente es usted o soy yo o alguien más, somos
todos el cuerpo de Cristo. Todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador pertenece al cuerpo de Cristo, y de ellos, hermanos, es necesario el compromiso cooperativo de toda una iglesia que se comprometa verdaderamente a servir al Señor. Pero también continúa diciendo del verso 28, dice, una parte del verso 28 dice así: todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras para guardar la ley de Dios, ¿no? Vinieron para guardar la ley de Dios. Esto nos habla de que también vinieron no solamente los líderes, sino que también vinieron familias enteras, incluyendo mujeres, incluyendo hijos, y todos vinieron con el compromiso de decir: Dios nos ha restaurado, con Él nos debemos de comprometer. Amados hermanos, Dios ha buscado el compromiso por familias. Recuerde, cuando volvemos a recordar cuando Josué dice: yo y quién y mi casa serviremos al Señor. Josué no dijo: yo voy a servir. Allá le preguntan a mi esposa si ella tiene ganas. Ahí le preguntan a mis hijos si ellos tienen ganas. Nada así. De hecho, lo que también vemos en la vida de Moisés, en la vida de Noé, mejor dicho, que Noé fue salvo él y quién, y su familia. También vemos en el tiempo de la Pascua, en la primera Pascua, cuando empiezan a rociar la sangre en medio de la puerta, ¿quién fue salvo de la familia? El primogénito, pero de la familia. A lo que voy es que constantemente vemos la salvación de Dios por medio de familias. Pero también otra cosa, es una entrega consciente. De hecho, la frase que dice en el verso 29, se adhieren, viene de la expresión hebrea zahar, que quiere decir aferrarse y tomar con firmeza. No es otra cosa más que decir: lo que firmaron, hermano, no firmaron por un compromiso social, no firmaron por una presión social, firmaron con la plena convicción, con la plena cuestión de aferrarse a que ellos iban a buscar cumplirle al Señor. ¿Sí? No era así como que unos dijeron: mira, el hermano César no firmó, ¿no? Seguramente se va a quemar a leña verde. No, de ninguna manera. No había una presión social. Ya le estoy metiendo la presión social, hermano César, pero no había una presión social así como tal. Todos y cada uno de los que se comprometieron con el Señor lo firmaron sabiendo que Él era suficiente como para declarar dos cosas. Prácticamente era su firma, o hacia dos direcciones. Una, andar conforme a la ley de Dios era su compromiso, y la otra, guardar y cumplir todos los mandamientos. Y eso es muy interesante. El pueblo de Dios pereció, hermanos, porque recuerden que estamos hablando del libro de Nehemías. Antes al libro de Nehemías, el pueblo en los tiempos del rey David hacía lo correcto delante de Dios. Hubo gran prosperidad en el pueblo en parte del tiempo del rey Salomón, y del rey Salomón empezó en picada nuevamente el pueblo. Se dividió el reino. Después de dividirse el reino, vinieron los de Asiria, el reino del norte, lo de Babilonia, el reino del sur. Se dispersó el pueblo, después de muchos años, empezaron a volver parte del pueblo, pero ya en este punto, que es cuando volvieron parte del pueblo, en el libro de Nehemías, ya en los del tiempo de Nehemías, ya por fin, después de tantos años, les cayó el 20 y dijeron: todo esto nos pasó por alejarnos de la ley de Dios y por no guardar ni cumplir sus mandamientos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer después de que ya han pasado este proceso de arrepentimiento del capítulo 8, 9 y ahora el 10? En el 10, ahora sí dicen: ¿saben qué es lo que debemos de hacer? Comprometernos con Dios, ver de dónde hemos caído y regresar a eso que hemos caído. Amados hermanos, el compromiso solo nace de una persona que ha visto la gracia del Señor. El compromiso solamente nace de alguien que ha visto a Cristo. Si usted y yo podemos decir como que muchas ganas de comprometernos, de alejarnos del pecado, de rechazar nuestras prácticas, de despojarnos, como dice Hebreo, de todo el peso del pecado que nos asedia, no podemos, nos cuesta, nos duele. Una es natural, porque es parte de nuestra naturaleza caída. Pero si no pasamos al paso del compromiso, hermano, no hemos visto a Cristo.
ahora sí, nos hace más falta Cristo Jesús para que verdaderamente nos podamos comprometer. No nos falta motivación, no nos falta que nos hablen bonito, nos hace falta ver a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando lo vemos, hermano, nosotros vemos y decimos, sería un ingrato, sería yo un desgraciado si no respondiera con obediencia, con amor hacia lo que el Salvador ya ha hecho por mí. En otras palabras de esta porción solamente puedo decir, un creyente restaurado no vive solo, no vive aislado, sino que se compromete con una comunidad, con una iglesia, con un cuerpo para seguir al Señor. La obediencia no es solamente una emoción o algo pasajera, es una decisión. Algunas personas piensan que las cosas las debemos de hacer si las sentimos. Hermanos, el compromiso nunca lo vamos a sentir. No sé si me explico. No vamos a sentir en ningún momento, ¿cómo tengo unas ganas y una sensación de comprometerme con Dios? No. Lo que sentimos es ganas de no hacerlo, es ganas de no leer la Biblia, es ganas de no orar, es ganas de no venir, es ganas de venir tarde. Todos ese tipo de cosas son las que sentimos. Aquí el llamado no es a sentir, es a decidir verdaderamente por encima de nuestro sentimiento, decidir con firmeza qué ha hecho Cristo por mí, qué debo yo de hacer en respuesta a ese Salvador. El Espíritu Santo nos ayuda, hermanos, verdaderamente a ver a Cristo y comprometernos con Él, a dejarlo todo por causa de Cristo. El segundo compromiso que Dios nos llama cuando somos un pueblo restaurado por el Señor es a ordenar nuestra vida diaria bajo su voluntad. Del verso 30 al 33, voy a ir leyendo algunas porciones. Del verso 30 al 33 nos habla de ciertas cosas que empezó a modificar el pueblo y precisamente son cosas de su vida diaria. Eso nos ayuda a entender primeramente que un cristiano no solamente es aquel que dice que es cristiano, sino aquel que hace cosas que refleja que verdaderamente es cristiano, porque es parte de su nueva naturaleza. Dice en el verso 30, prácticamente 3 cosas y un poquito más pudiéramos decir. Son 3 cosas a las cuales el pueblo se comprometió a modificar en su vida diaria. En el verso 30 dice, no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos hijas para nuestros hijos. ¿Sí? Recordemos, hermanos, yo sé que a lo mejor a alguno que otro padre le dará ganas de hacer esto, pero recordemos que en el tiempo del Antiguo Testamento y también parte del Nuevo Testamento, lo que hacían los padres, y más en estas cuestiones culturales, hacían que escogían al cónyuge con el que se iba a casar, ya sea el hijo o la hija, ¿sí? Pero el pueblo se comprometió, porque ya había sido una ordenanza por parte de Dios y no era por una cuestión solamente de decir, no, solamente judíos con judíos y punto, no es precisamente por esto, era por una cuestión de cuidar el entendimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Todo aquel que confesara a Cristo, todo aquel que confesara a Dios como Señor, podían entenderse, es parte del pueblo de Dios, una parte esencial de la vida del ser humano es Dios, o debiera de ser Dios. Lógicamente ellos veían el más claro ejemplo de esto. El rey Salomón tuvo más de 300 concubinas. El rey Salomón, por andar haciendo de eso y entre otras cosas, empezó a darle riendas sueltas a sus concubinas y más personas, a poner otros dioses que no eran Dios dentro del pueblo de Israel, y empezó la idolatría en el pueblo. ¿A qué voy con ello? El pueblo ya en el libro de Nehemías ya había entendido, más o menos entendido, que no era lo correcto, no era lo adecuado, no era lo que Dios les había llamado a hacer, sino que todo lo contrario. Entonces volvemos a lo mismo. Ellos dijeron, nos vamos a comprometer a de que en los matrimonios que sigan por delante
van a ser no conforme a las prácticas que vemos en este mundo, sino conforme a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dice la palabra, no unáis en yugo desigual. Pero ¿sabes? Se me hace bastante interesante. Esta expresión que dice de yugo desigual no habla directa y textualmente, o principalmente, no habla en la relación matrimonial. Tantito peor, por así decirlo, habla en el sentido de toda relación importante no debiera de ser en yugo desigual. Y la expresión de yugo desigual habla en este contexto de que si una persona tiene unos valores, por así decirlo, tiene una identidad en Cristo, si su identidad es tan grande, lo imperma tanto en su vida, si se junta con una persona que no es creyente, no solamente en el sentido matrimonial, sino de amistad y otros aspectos, no podrán sobrellevarlo bien, porque uno querrá hacerlo de la forma del Señor y otro querrá hacerlo conforme al mundo. A eso hace referencia lo del yugo desigual. Ahora ya el pueblo, ya por fin después de tantos años, y luego más adelante veremos otras cosas, le cayó el 20 y dijo, sí es cierto, los matrimonios no deben de ser en yugo desigual. Después también otro compromiso que tiene el pueblo es parte del verso 31, lo primero del verso 31 en adelante dice, asimismo que si los pueblos de la tierra trajeren a vender mercadería y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni otro día santificado. En otras palabras, hermano, lo que buscó también a comprometerse el pueblo en su vida cotidiana, es decir, vamos a guardar correctamente el día del Señor. Guardaremos correctamente el día del Señor. Si usted lo entiende y buscamos, entendemos que en el día del Señor al cual, de manera literal, al cual ellos se referían, era el sábado. Nosotros entendemos que hoy lo hacemos en domingo en celebración a esta nueva creación inaugurada, lo que fue en la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Pero a lo que voy con ello, el día del Señor, la idea, no el sometimiento cruel, sino la idea de guardar el día del Señor es algo que aún en nuestros días debe de prevalecer. ¿Qué es guardar el día del Señor? Si todos los días buscamos vivirlos para el Señor, de una manera especial, descansamos de las cosas cotidianas del día a día y nos concentramos en alguien completamente particular, en el Señor. Es el día del Señor, no del Señor que tiene en su casa, es del Señor que está en los cielos. Es el día del Señor. Amados hermanos, no es por querer meter un comercial, pero les recuerdo que también está la dominical desde las 10 de la mañana, aprovechando, y el culto en la tarde, ¿no? Aprovechando, ya que de repente yo creo que o no miramos los boletines o no sabemos los horarios, pero bueno, independientemente de esto, amados hermanos, el pueblo reconoce la soberanía de Dios sobre todo su tiempo y reconoce que Dios les ha llamado de manera particular y de manera muy especial un día, toda la vida, pero de manera muy especial, un día a la semana, Dios nos ha llamado para que de manera muy especial podamos consagrarlo al Señor. El día santo, hermano, el día santo al Señor no era una carga, sino un recordatorio semanal de que todos dependemos de Dios, única y exclusivamente del Señor. Un tercer compromiso de estos pasajes del verso 31 al 33 nos habla de manera concisa, en resumen, de dos cosas particulares, prácticamente de un orden económico y de un orden social. Había dos cosas que también el pueblo se comprometió que había dejado de hacer. Algo que se le llamaba el año sabático, en el cual 6 años procuraban la cosecha y el 7º año dejaban descansar la tierra. Eso no es otra cosa más que una representación también de lo que es el día del Señor. Pero también otra cosa, la remisión de deudas, ¿sí? Hacían también otras cuestiones en las cuales llegaba un momento determinado en los cuales toda deuda era saldada, era terminada, era simple y sencillamente terminada. Y por tercero, también el pueblo en el verso 32 al 33 se comprometen a contribuir económicamente para el sostener el templo y el culto, todas las prácticas diarias del pueblo, ¿no? Del templo, perdón.
Por resumir todo este punto, amados hermanos, cuando nosotros hemos sido restaurados por el Señor, nos lleva a un compromiso, no solamente a decir voy a leer la Biblia, voy a orar, sino a un compromiso radical que se ve en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Un compromiso que se ve en nuestro trabajo. Un compromiso que nos ayuda a ver la palabra del Señor cuando dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Eso, hermano, también se ve en nuestro trabajo. Eso también se ve en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. No sé si les ha pasado, pero en muchas ocasiones se oye dentro de las iglesias o fuera también de las iglesias algo que no es un pasaje bíblico, pero seguramente se lo han de saber. Dicen por ahí, ayúdenme porque no me acuerdo bien, y también lo voy a juzgar porque se lo sabe. Oscuridad en la calle, no, oscuridad en la casa, ¿y qué? Algo así. Ya se lo sabe usted, más que la Biblia a lo mejor. Pero ¿a qué voy con ello? ¿O qué quiero entender con ello? A veces pareciera ser, o se tiene la idea de que el cristianismo solamente se vive aquí, en el trabajo, en la casa, en la oficina. No más. Pero no pensamos en otra cosa fuera de aquí, cuando no, hermanos. El compromiso de vivir para el Señor es en todas las áreas de nuestra vida, en todo momento y bajo todas circunstancias y en todas las cosas que nos relacionamos. Hace poco me gustaba meditar en algo que creo que a mí se me hace muy revelador, no sé si a usted, pero creo que entre uno de tantas cosas, por mencionar un ejemplo, cuando criamos a nuestros hijos, he escuchado de otras personas que dicen expresiones, y creo que hasta yo en algún momento le he dicho, es que a mí me sirvió, ¿no? Yo no estoy tan mal, ¿no? O sea, nada más de tanto golpe, pero no estamos tan mal, decimos. A mí me sirvió. Pero el problema, a lo que voy es a esto. Pensamos, amados hermanos, que el criar a nuestros hijos, usamos una referencia que son nuestros padres. No voy a decir que su padre es malo, lo que voy a decir es que su padre, igual que todos nosotros, era imperfecto. Completamente imperfecto, igual que usted y que yo. Amados hermanos, no debemos de tomar como referencia para criar a nuestros hijos a un padre imperfecto. Tomemos de referencia a un padre que es perfecto. Y eso mismo se aplica en el sentido matrimonial. No apliquemos nuestra vida en cómo otros viven el matrimonio, sino apliquemos nuestra vida en cómo Dios nos ha llamado a vivir el matrimonio, ¿sí? Y en muchas otras áreas pudiéramos decir lo mismo, que nuestra referencia no sea el mundo, no sean ideas completamente en contra, me refiero a estas, en contra de la palabra, sino que nuestra referencia sea la palabra de nuestro Dios, ¿sí? El pueblo, hermanos, se comprometió a cosas sencillas, elementales, cosas que se habían alejado, cosas que no eran que eran propiamente parte de lo que reflejaba su naturaleza como pueblo del Señor. Yo le pregunto, ¿hay cosas en nuestra vida que no reflejan que somos creyentes? Voy a dar un ejemplo. Hay cosas en nuestra vida, desafortunadamente nuestro México lindo y querido es conocido por la corrupción. Y a veces creo que somos más mexicanos que cristianos, desafortunadamente. Cuando estamos en la encrucijada de dar una mordida o de aceptar la culpa, ¿qué preferimos? ¿Ser cristianos o ser mexicanos? Qué bueno que nadie se exhibió ahorita, ¿verdad? ¿No? Aunque no soy tránsito, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es a esto, amados hermanos. Hay muchas cosas en nuestra vida, constantemente en nuestro caminar diario, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida con nuestros hijos, en nuestra vida en el trabajo y en cualquier área que a veces, muchas veces, no refleja verdaderamente que somos creyentes en Jesucristo. El pueblo se comprometió, hermanos, a que toda su vida, en todas las áreas y en todos los sentidos, reflejaran que ellos servían a Dios. El tercer compromiso, hermanos, resumiendo esto, el pueblo
renovó su compromiso en el sentido matrimonial, en el sentido del día del Señor, en el tiempo de descanso, en el trato misericordioso y en el sometimiento a la casa de Dios. El pueblo restaurado muestra su fe ordenando cada aspecto de su vida, no bajo su voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Vivir como Dios nos ha llamado a vivir en todas las cosas. Pero por tercero y último, el compromiso que tiene este pueblo restaurado es sostener la casa de Dios con responsabilidad y con gozo. Y antes de explicar más ampliamente esto, voy a decir algo. No quiere decir esto, hermanos, que el pueblo en el tiempo de Nehemías fue, por así decirlo, templocentrista. Voy a explicar esto. Hay ocasiones que hay personas que piensan que nuestro mayor recurso económico, desafortunadamente hoy hasta nuestros días, tiene que ser invertido en lo que es el templo, ¿sí? Y alguno dirá, hermano, es que ¿cómo se vería bonito si ponemos, en vez del techo que se ve así, con chapa de oro? ¿No cree que se vería bonito? O sea, cosas completamente no funcionales, no propias, no necesarias, pero nos concentramos en tantas cosas innecesarias de inversión en el templo cuando nos olvidamos que lo esencial, lo primordial, lo que debe de estar en el templo es que nunca falte alimento en la casa del Señor. Por eso dice, probadme ahora en esto, dice el Señor, y habrá en mi casa. ¿En la casa de quién? No nosotras, no en nuestra casa. Habla en la casa del Señor. Y habrá alimento en mi casa, ¿sí? En otras palabras, lo que nos está llamando Malaquías es que dice, nosotros debemos de responder con fidelidad, con obediencia al Señor, pero entendamos, esto no es para beneficio de nuestra casa, es para el beneficio de la casa del Señor, y no con el beneficio de decir vamos a ponerle chapa de oro al techo, es con el beneficio de que nunca falte alimento en la casa de nuestro Dios. A eso hace referencia, ¿sí? En otras palabras, si falta algo algo esencial en la casa del Señor, falta fidelidad de nosotros. ¿Sí me explico? Si falta algo en la casa del Señor necesario, lógicamente no los lujos, necesario, es porque falta de nosotros fidelidad al Señor. Ahora sí, explicando un poco más lo que es este compromiso. Lo primero que empieza a decir en el verso 34, el pueblo, es curioso, aquí no pasa, en otros lugares sí, pero el pueblo se empieza a comprometer, hermanos, que van a traer leña porque tenían que tener el prendido siempre el tiempo de los holocaustos donde se consumían las ofrendas, y tenían que siempre tener leña, y empiezan a hacer casi como un rol, ¿sí? Para decir, tales familias van a entregar esto, bueno, cada tanto van a entregar tanta leña y tanto, y cuestiones así. ¿Por qué digo esto? En el verso 34, es interesante, o se me hace muy fácil de hacer la analogía, no aquí, pero en otras iglesias muchas veces se hace el rol del aseo, ¿sí? Y en ese rol del aseo, no sé si usted recuerda o usted sepa, pero en otras iglesias, bendito Dios que aquí no, gracias a Dios por la hermana Saraí, en otras iglesias, hermano, lo que más llega a fallar en muchas iglesias es que el rol del aseo, y de un hermano no lo hace, a otro se le olvida, y un millón de cosas más. Pero una de las cosas que casi siempre vemos en medio de todo esto es, en muchas ocasiones, no digo que en todas, pero en muchas ocasiones es falta de compromiso, ¿sí? El pueblo dijo, no va a faltar en la casa de nuestro Dios, no va a faltar, y nos vamos a comprometer a que no falte lo necesario para la casa del Señor en el sentido de los holocaustos, ¿no? También no solamente dice esto, que el pueblo se comprometió, del verso 35 al 37, lo voy a resumir, dice que se comprometió a traer las primicias de la tierra, los primeros frutos de los hijos y del ganado, la primicia de la masa, la primicia del vino y del aceite y del fruto, y los diezmos y contribuciones para los levitas y todo aquel que sirviera en la casa del Señor. ¿Sabe, hermano? Las primicias simbolizan la confesión de que Dios es dueño de todo. No es una ordenanza las primicias, es un acto que sale del corazón, pero amados hermanos, este acto refleja Dios es el dueño de todo, ¿sí? De todo lo que tengo, de todo lo que puedo poseer.
Y es un acto de decir, Señor, mi vida no la sostiene mi dinero, mi economía, mi trabajo, mis hijos, ni nada de esto sostiene mi vida. Tú sostienes mi vida por encima de todas las cosas en este mundo. Y el pueblo entregaba primicias en agradecimiento a Dios, pero también en reconocimiento que Él se merecía lo mejor de nuestra vida. Lo mejor. Porque el pueblo entregaba lo primero en reconocimiento que Él es el dador de todo, pero que Él era el único que se merecía lo mejor de toda nuestra vida. Es necesario, hermano, que usted y yo nos comprometamos con el Señor a traer nuestras primicias, de lo que quiera traer primicias, pero traer las primicias, de lo que quiera, de lo que Dios le ayude a entender, de lo que Dios le pueda dar, pero no para la iglesia, sino para decirle al Señor, Señor, mi vida depende de ti. Tú mereces todo lo más importante de mi vida, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, te damos. De lo recibido de tu mano. No es mío, es tuyo, y de lo recibido de tu mano, simple y sencillamente, te damos. También el pueblo en el verso 38 al 39 nos dice que se comprometió a dar el diezmo del diezmo para que se pudiera quedar en el templo, para los tesoros del templo, y que estos servían también para la manutención también de las viudas, de los huérfanos y de todo aquel que estuviera en necesidad, o debía de hacerlo así. Pero por último, en el verso 39 dice algo que engloba gran parte de esto, y no solamente hablas en relación al templo, sino en relación a Dios, y es el compromiso, creo de los compromisos más serios e importantes que debiéramos de tener muy en cuenta de parte del pueblo. En el verso 39 casi termina diciendo, y no desampararemos la casa de nuestro Dios. En otras versiones dice, y no nos olvidaremos de la casa de nuestro Dios. No nos vamos a olvidar de la casa de nuestro Dios. Amados hermanos, el pueblo no era que la cuestión de la casa, del templo en sí mismo, era no nos vamos a olvidar, no de lo que necesita físicamente el templo, sino no nos vamos a olvidar de Dios, porque ahí es el lugar donde buscamos al Señor, ahí es el lugar que representa la gloria de Dios en medio de su pueblo. En otras palabras, el pueblo está diciendo, no nos vamos a olvidar de Dios. ¿Sabe? Esto es sumamente importante porque de aquí se desprende toda nuestra derrumbe en nuestra vida espiritual. Cuando usted y yo nos olvidamos de Dios, o cuando usted y yo empezamos a depreciar el valor de la perla de gran precio, cuando usted y yo decimos cosas como a lo mejor Cristo no se merece tanto que yo llegue temprano, que yo vaya a la dominical, que yo vaya al segundo culto, a lo mejor Él no se merece tanto mis ofrendas, mis diezmos, a lo mejor Él no se merece tanto que yo lea la palabra, que yo ore, a lo mejor Él no se merece tanto que yo viva como Él me ha llamado a vivir. Y cuando usted y yo empezamos a depreciar el valor o calculamos el valor de la perla, ya no es de gran precio, ahora nada más es la perla. Y empezamos a quitarle valor a Jesucristo, hermanos. Empezamos a bajar nuestro nivel de compromiso con el Señor. Empezamos a dejar de hacer cosas. Empezamos a hacer otras cosas. Empezamos a olvidarnos de algunas cosas. Y todo esto porque nos olvidamos de nuestro Dios. Y eso que no tenemos Alzheimer. En otras palabras, amados hermanos, el compromiso del pueblo fue regresar a Dios. Tener presente que viven para la gloria de nuestro Dios. Amados hermanos, Cristo Jesús no se entregó de manera parcial por nosotros, se entregó en su totalidad por nosotros. Y de esa misma totalidad a la cual Dios nos ha llamado a vivir, dice su palabra, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? ¿Con un pedazo de corazón? ¿No? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El común denominador es todo. Ese es el amor al cual Cristo nos llamó a comprometernos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, en totalidad de nuestra vida, que la perla sea la perla de gran precio, que Cristo sí merezca, hermano, nuestra vida, nuestro cansancio, nuestras fuerzas, que Cristo sí merezca nuestras ofrendas, nuestros diezmos, que Cristo sí merezca, hermano, venir temprano, llegar a tiempo, asistir, que Cristo sí merezca amar a nuestros hermanos, que Cristo sí merezca nuestra eficiencia en nuestro trabajo, nuestro amor hacia nuestro cónyuge, que Cristo sí merezca que criemos a nuestros hijos no conforme a nuestros caminos, sino conforme a sus caminos, que nuestra vida refleje que Cristo lo merece. Amados hermanos, en este tiempo vamos a pausar la serie de Nehemías, porque vamos a empezar el siguiente domingo en adelante con los días de Adviento, y vamos a retomar nuevamente el libro de Nehemías ya hasta el siguiente año, pero quiero que se lleve muy presente esto, el compromiso que hizo el pueblo con Dios. Y con esto hablado, hermano, yo no puedo decir otra cosa más que a llamar a todo aquel que es creyente en Jesucristo a mostrar que Cristo es la perla de gran precio, a valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros y que tengamos muy presente el valor de nuestro Señor y Salvador, y que por ese valor seamos capaces de entregarlo todo por Él. Pero si hubiera alguien aquí sin Cristo en esta hora, Dios llamó a su pueblo a esto porque era su pueblo, porque Cristo hizo un pacto con su pueblo de Él serle fiel en todo tiempo y en todo momento, y su pueblo se compromete a serle fiel. Ese es un llamado para que tú puedas también pertenecer al pueblo de Dios, para que tú también puedas sentir el compromiso de un Dios que es fiel para con nosotros, que en la tribulación allí está, que en la adversidad allí está, que en los tiempos de abundancia allí está, y que en todo momento allí está presente. Dios nunca abandonó a su pueblo, y todo aquel que pertenezca a su pueblo sentirá siempre el cobijo del Señor. Te invitamos a ser parte del pueblo de Dios, a ver a ese Dios que nunca falla y que siempre está presente en nuestra vida, y que con ello podamos comprometernos: Señor santo y bendito, mi vida te pertenece. Yo les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Y lo que le pido que ore al Señor es solamente comprométase con el Señor. Si Cristo lo vale, hermano, si usted cree que lo vale, comprométase con el Señor, a servirle, a amarle con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Pero si Cristo no lo merece, si usted cree, mejor dicho, que no lo merece, no lo haga. Arrepiéntase, y cuando verdaderamente vea que en Cristo lo vale, comprométase con el Señor. Amado Dios y Señor, en esta hora te rogamos, Señor, que nos hagas abrir nuestros ojos, Señor, que por fin podamos ver el enorme valor incalculable de Cristo, Señor, lo que Él ya ha hecho por nosotros, el valor tan grande que es del Evangelio, Señor, y que podamos ser capaces de darlo todo por causa tuya, que podamos dar nuestra propia vida por causa tuya, que podamos dar nuestra familia, nuestros hijos, lo que somos, lo que tenemos por causa tuya, amarte más a ti por encima de todas las cosas. Bien lo dice tu palabra: todo aquel que no aborrece a hijo, familia, Señor, no es digno de mí, Señor. Y no habla otra cosa más que las prioridades en nuestro corazón. Ayuda, Señor, a acomodar correctamente las prioridades de nuestro corazón, a que tú seas lo más valioso
sorprendente y sobresaliente en nuestra vida, Señor, y que eso lo podamos reflejar en nuestro día a día, Señor, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo y en cualquier lugar que nos encontremos, que podamos reflejar que Cristo vale todo para nosotros, que Cristo es suficiente para nosotros, que Cristo es la perla de gran precio, incalculable en valor. Amado Dios y Señor, si hubiera alguien aquí sin Cristo, Señor, ayúdale a entender el valor de su pecado, la tristeza, Señor, de su pecado, la condenación que hay por su pecado, pero ayúdale a ver que tu gracia es más grande, que tu amor es más grande y que nunca se acaba. Que en esta hora, bendito Dios, como iglesia, como pueblo, nos podamos comprometer contigo, Señor, no a otra cosa más que a serte fiel en todas las áreas, en todos los sentidos y en toda nuestra vida, serte fiel, buscarte serte fiel un poco, Señor, de lo mucho que tú has sido fiel para con nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.